Crítica y la fenomenología en Husserl. La fenomenología trascendental de Edmund Husserl es una corriente filosófica que busca comprender la estructura de la conciencia y la experiencia humana de manera rigurosa y sistemática. En este sentido, la crítica y la fenomenología están estrechamente relacionadas en la obra de Husserl. Crítica de la ciencia y la cultura. Husserl sostiene que la ciencia y la cultura modernas han caído en una crisis profunda caracterizada por la pérdida de sentido y la fragmentación del conocimiento. Según él, esta crisis se debe a la falta de una comprensión profunda de la subjetividad y la conciencia humana. En su obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Husserl argumenta que la ciencia moderada ha olvidado su fundamento subjetivo y ha caído en un objetivismo que ignora la importancia de la conciencia y la experiencia humana. La fenomenología trascendental de Husserl busca superar esta crisis mediante una comprensión profunda de la estructura de la conciencia y la experiencia humana. Según Husserl, la conciencia no es solo un reflejo pasivo del mundo exterior, sino que es una actividad que constituye el sentido y la realidad. La fenomenología trascendental se centra en el estudio de esta actividad constituyente de la conciencia y busca comprender cómo se forma el sentido y la realidad. La epogea y la reducción fenomenológica. Para lograr esta comprensión, Husserl introduce el concepto de la epogea, que consiste en suspender o poner entre paréntesis las creencias y suposiciones naturales sobre el mundo. Esto permite al fenomenólogo acceder a la estructura de la conciencia y la experiencia humana de manera más directa y rigurosa. La reducción fenomenológica es el proceso mediante el cual se lleva a cabo esta epogea y se accede a la estructura de la conciencia. La crítica y la fenomenología están estrechamente relacionados en la obra de Husserl. La crítica de la ciencia y la cultura modernas es necesaria para comprender la importancia de la fenomenología trascendental y su potencial para superar la crisis de la modernidad. Al mismo tiempo, la fenomenología trascendental proporciona una base rigurosa y sistemática para la crítica de la ciencia y la cultura. Husserl define la fenomenología como una ciencia rigurosa que busca describir las estructuras de la experiencia subjetiva y la conciencia. Se centra en los fenómenos mismos, más que en cualquier realidad externa u objetiva. Husserl sostiene que la subjetividad es la base fundamental de toda experiencia y conocimiento. La subjetividad trascendental se refiere a la capacidad del sujeto para constituir el mundo de la experiencia. La conciencia es intencional, es decir, siempre está dirigida hacia algo, ya sea una percepción, un pensamiento o una emoción. Husserl define la fenomenología como una ciencia rigurosa que busca describir las estructuras de la experiencia subjetiva y la conciencia. Se centra en los fenómenos mismos, más que en cualquier realidad externa u objetiva. La fenomenología ofrece una perspectiva filosófica que puede abordar las problemáticas del hombre contemporáneo de manera innovadora y profunda. La fenomenología enfatiza la importancia de la subjetividad y la experiencia humana en la comprensión del mundo. En un mundo dominado por la tecnología y la objetividad, la fenomenología recuerda la necesidad de considerar la perspectiva subjetiva y la experiencia vivida. La fenomenología critica la tendencia a objetivar y reducir la experiencia humana a meros datos y estadísticas. Al enfocarse en la estructura de la conciencia y la experiencia vivida, la fenomenología ofrece una comprensión más profunda y matizada de la realidad humana. Pregunta personal desde la fenomenología. ¿Cómo se constituye la experiencia de la realidad en la conciencia humana? Respuesta. Según la fenomenología, la experiencia de la realidad se constituye a través de la intencionalidad de la conciencia, que se dirige hacia objetos significativos en el mundo. La conciencia no es un reflejo pasivo de la realidad, sino que es una actividad que constituye el sentido y la realidad a través de su relación con el mundo. Explicación de la pregunta y la respuesta. La conciencia es intencional, es decir, siempre está dirigida hacia algo, ya sea un objeto, una idea o una emoción. La experiencia de la realidad se constituye a través de la interacción entre la conciencia y el mundo, y no es simplemente un reflejo de la realidad objetiva. La fenomenología busca describir la estructura de esta experiencia y cómo se constituye el sentido y la reducción fenomenológica es un método que implica suspender los juicios y creencias naturales sobre el mundo para acceder a la estructura de la conciencia y la experiencia humana de manera más directa y rigurosa. Los postulados de la fenomenología tienen implicaciones importantes para la filosofía, la psicología, la sociología que buscan comprender la experiencia humana. La fenomenología de Husserl ha tenido un impacto significativo en la filosofía contemporánea y ha influido en importantes corrientes filosóficas como la hermenéutica y la ontología. Los postulados de la fenomenología siguen siendo relevantes en la actualidad y ofrecen una perspectiva valiosa para comprender la experiencia humana y la conciencia.